Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obreros de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 5 de junio 2018. Los proverbios de Salomón son sabiduría práctica para ser feliz y ahora estamos estudiando una serie de proverbios que se llaman en conjunto la sabiduría de gobernar. Se trata de Proverbios 16, 10 al 15, pero ahora estamos en el versículo 14. Otra vez, como en el proverbio anterior, se exhorta a los ciudadanos y no precisamente a los gobernantes. Se da por hecho que muy a menudo la autoridad o el poder se ejerce sin medida y que es mejor evitar el enojo de la autoridad que enfrentarla. Leamos el versículo que nos corresponde ahora y hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en la enseñanza que nos propone. Dice así el versículo 14 de Proverbios 16. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Paráfrasis. Un rey enojado es una amenaza de muerte. Por eso, un hombre listo hace todo lo posible por no confrontarlo. Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Y le he llamado así a esta enseñanza o a esta reflexión, la responsabilidad de cuidar nuestra vida. Permítame leerles una porción del Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, en donde se define al rey en los tiempos bíblicos. Soberano investido de la autoridad suprema, generalmente de por vida y por derecho de sucesión. El fervor religioso caracterizaba a los reyes de Babilonia y de Asiria. La institución del rey pontífice se remonta a la época de Sumer o antigua Babilonia. La obediencia a los dioses, la práctica de la virtud, la defensa de la justicia, el castigo de los culpables eran deberes que incumbían a los reyes. En Sumer, el rey era divinizado. La Biblia cita a Nimrod como rey de varias ciudades de Babilonia, Génesis 10, 9 al 10. Que Dorlaomer, rey de Elam, era jefe de una liga de reyes. Esto también está en Génesis 14. Nabucodonosor de Babilonia, Artajerjes de Persia se daban a sí mismos el título de rey de reyes. Eso está en Esdras, en Daniel. En la época de Abraham, los monarcas cananeos eran frecuentemente reyes solo de una ciudad. Esto está en Génesis 14 o 18. Al principio de la era sumeria, había asimismo estados o ciudades. Algunos siglos más tarde, Josué enumera a más de 31 monarcas cananeos vencidos. Josué 12, 7 al 24. La incredulidad y el deseo de imitar a sus vecinos empujó a los israelitas a pedir un rey y ellos también tuvieron una monarquía. Leamos de nuevo nuestro proverbio de hoy después de este contexto histórico que les acabo de compartir. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Este versículo y el siguiente nos hacen entender que los reyes del Antiguo Oriente tenían un poder absoluto y en ocasiones lo ejercían de manera despótica y arbitraria. En el libro de Esther encontramos una escena que nos ayuda a corroborar esto. Después de que Mardoqueo advierte a Esther del peligro en el que estaba el pueblo judío, esta fue la respuesta de la reina Esther, por supuesto. Le dice: «Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca». Esto está en Esther 4:16. Aunque era reina, tenía la posibilidad de ser reprobada, castigada o incluso asesinada por entrar a ver al rey sin autorización. Esto nos ayuda a entender el poder y la manera de conducirse de la monarquía en aquella época. Esa imagen de los reyes gorditos, bonachones, un poco brutos y distraídos que nos pintan en los cuentos, no son sino justamente eso, cuentos. Los reyes eran a menudo autoritarios y hasta crueles. Sin embargo, el proverbio no nos dice si la ira del rey es porque se levantó de malas, porque le duele el estómago o porque se enteró de una mala acción. Así que no debemos dar por hecho que se trata de un capricho de monarca. Podría tratarse de un malestar justificado. De cualquier manera, y en medio de todo esto, el proverbio nos imparte una enseñanza que no tiene que ver con rebelarse, ni con hacer una guerra civil, ni con hacer memes contra el gobernante. Lo que nos dice es que debemos ser sabios para evitar la ira de la autoridad. Ahora bien, en nuestro tiempo los gobiernos son bastante distintos a los reyes del Antiguo Oriente. La democracia, o un intento de ella, ha suplido a la monarquía, y esta es la razón por la que, para aplicar la enseñanza de estos proverbios, debemos pensar en los gobiernos.
lo que dice ahí del rey, debemos pensar en los gobiernos, los líderes en cualquier comunidad y las autoridades en todos los niveles. En el Nuevo Testamento hay una disertación de Pablo escrita a los romanos en donde aborda de manera magistral y muy práctica este tema. Ya hemos usado algunos de estos textos en los devocionales anteriores, pero ahora conviene que abordemos todo el discurso paulino y lo apliquemos a nuestra vida por medio de una breve aplicación en cada versículo, una breve explicación y aplicación en cada versículo. Se trata de Romanos capítulo 3, versículos 1 al 14. Iré leyendo cada versículo y dando una breve explicación. Versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Las autoridades, aunque nos resulte difícil creerlo, son puestas por Dios, en tanto que nos dan la oportunidad de ejercer nuestra fe y la ética del reino del que somos parte. Aún las malas autoridades cumplen con una función, en tanto que ponen a prueba nuestra fe. La manía de rechazar la autoridad, cuestionarla todo el tiempo y de oponernos a ella no es de ninguna manera una actitud cristiana. A través de la historia han existido cristianos que se han levantado en contra de las injusticias y han conseguido cambios, pero nunca lo han logrado quebrantando la ley, sino por medio de pacifismo, el buen ejemplo, la proclamación de los principios de justicia del reino. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto es muy pero muy serio. No significa que no hagamos nada para defender los derechos de los oprimidos, pero sí significa que no debemos hacerlo pisoteando los derechos de otros. Por eso es que la resistencia pacífica, el respeto, el amor, el buen ejemplo y la enseñanza son las armas de los hijos de Dios. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. No hay duda de que hay malos funcionarios del gobierno, que hay impunidad y sobornos que impiden la impartición de la justicia. Pero una cosa es cierta, el propósito original de los gobiernos, las autoridades de todos los niveles, es la de establecer y mantener el orden. Así que el orden no se consigue desordenando más, sino respetándolo. Y los cristianos hacemos eso. Versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pablo insiste en que las autoridades y los gobiernos son un instrumento de Dios y que son puestos para hacernos un bien, y que la única razón de tenerles miedo es que hagamos el mal, porque su función precisamente es castigar a los infractores. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Por todo lo anterior, Pablo nos sugiere ser buenos ciudadanos, no solo para no ser castigados, sino por cuestión de nuestro testimonio, nuestra congruencia con la fe que profesamos. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. El orden social es justamente un mecanismo social en el que se justifican los impuestos, los diversos oficios de la autoridad y las leyes que nos rigen. Versículo 7. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ahora Pablo se pone específico y nos recuerda que una buena ciudadanía incluye ser responsables, honestos, buenas pagas, respetuosos, fieles a nuestros compromisos. Lo que dice honra, al que honra, honra, honra se usaba también para referirse a un salario o para referirse a un pago por un servicio. Versículo 8. No debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y por si no lo hubiésemos entendido, nos hace una exhortación muy clara a dar a todos lo que les corresponde y nunca aprovecharnos de nadie. Y como conclusión final que resume todo lo demás, nos desafía a amar. Recordemos que el amor es el cumplimiento de toda la ley de Dios. Como dijo Agustín de Hipona, ama y haz lo que quieras. Quien ama no le hace mal a nadie. Versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz.
Se trata de una exhortación a vivir la fe a plenitud, y la exhortación nos insta a apartarnos de las prácticas y actitudes del mundo. Los cristianos somos diferentes, contrastantes con las ideas y comportamientos de la gente sin una relación personal con Dios. Nos insta a abandonar la oscuridad de la mundanalidad y a llenarnos de la luz del Señor, en las buenas obras, el buen comportamiento. Y versículo 13. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Y para que nos quede claro lo anterior, nos da ejemplo de lo que significa el desafío. Es tan claro que solo quien no quiere no lo entenderá. Que no andemos en borracheras, ni glotonerías, ni lujurias, ni lascivias, ni en contiendas ni envidias. Versículo 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Se trata de una exhortación a ser discípulos, es decir, a crecer y madurar para parecernos cada día más al Señor Jesús y alimentarnos de la verdad y no alimentarnos de la maldad. En resumen, podemos decir que para evitar el mensajero de la muerte de la autoridad, porque así dice el proverbio, debemos ser gente buena, punto. Debemos vivir ejemplarmente y debemos honrar a Dios mostrando su amor en nuestra vida con hechos. Seamos testigos del amor de Dios, es decir, mostremos, proyectemos con nuestra vida el amor de Dios. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.